El mensaje de hoy es fe mortal o gracia salvadora. Fe mortal o gracia salvadora. Hay dos grandes errores contra los cuales un cristiano debe protegerse. Uno es, suponiendo que Dios es tan misericordioso y misericordioso, lo damos por sentado y pensamos que somos salvos y no lo somos. ¿Recuerdas haber leído en Mateo donde Jesús dijo que habrá toda una multitud? Utiliza la palabra muchos. Cuando Jesús dice muchos, significa muchos en lugar de pocos. ¿Sabes? Amplio es el camino que lleva a la destrucción y a muchos. Sigue por ese camino. Esa es la mayoría. Recta es la puerta que conduce a la vida y... Entonces Jesús dice, muchos vendrán a mí en aquel día diciendo, Señor, Señor. Saben su nombre, y esperan entrar al cielo y él dijo, no os conozco. No se me ocurre nada que sea más aterrador. Casi estás mejor, sin creer que eres salvo, sin ser salvo y creyéndolo y no ser salvo, por tener esa terrible expresión. Luego está el otro grupo y viven con un miedo tan constante a su salvación, que no la disfrutan en absoluto y hacen que todos los que los rodean se sientan miserables. No tienen paz ni confianza. Entonces tienes estos dos extremos. Es como la salvación por presunción y la salvación por obras. Y todos debemos protegernos contra eso. ¿Cuál es el equilibrio bíblico de cómo entender estas cosas y cómo sabemos que no somos salvos por nuestro ser, engañados por una fe mortal? Una gran cantidad de personas muchos cristianos queridos creen en algo. Presumen que puedan aceptar a Jesús, vivir en pecado y ser salvos. Ya sabes, no hace mucho, cuando llegó COVID por primera vez, hubo una noticia sobre alguien que estaba tratando de salir de prisión. Ya sabes, hicieron una gran liberación de prisión durante COVID y un personaje, Robert R. Courtney, estaba en prisión. Él era farmacéutico y fue demandado en 2005 y el caso, creo que se dictaminó $2,000 millones en su contra y en la farmacia para la que trabajaba porque había estado diluyendo medicamentos contra el cáncer porque era un medicamento muy caro. Descubrió que podía dividirlo por la mitad y embolsarse la diferencia. Y así, las personas que necesitaban la dosis justa de medicación contra el cáncer para salvarse, y muchos de los que se habrían salvado, murieron pensando que estaban recibiendo lo real, pero se diluyó hasta el punto de que resultó ineficaz. Y estiman que hubo alrededor de 4,200 personas a las que les hizo esto durante un periodo de 10 años. Es decir, fue responsable de la muerte de posiblemente 100 personas al darles medicamentos diluidos. Estaba molesto porque estaba en la lista para ser liberado debido al COVID. No quería contraer COVID. No quieren enfermarse. ¿Puedes oír la ironía de todo eso? Y él protestaba porque iba a estar expuesto a la enfermedad y aquí había diluido la medicina de todos. Bueno, ya sabes, hay muchas personas que están tomando un evangelio diluido y no hay suficientes ingredientes allí para sanarlos realmente. Muchos predicadores están predicando un evangelio diluido porque no quieren herir los sentimientos de nadie. Y eso es muy peligroso. Ahora vamos a hablar de 6 aspectos diferentes de la fe. Vamos a hablar de fe descuidada, fe cautelosa, fe condicional, fe continua, fe confiada y fe tranquila. Hablando de lo que es la verdadera fe salvadora, de eso habla la Biblia. Hay algunas personas que creen en una forma de calvinismo, que básicamente dicen que una vez que eres salvo, no puedes perderte. Y un escritor dijo, y no lo nombraré, alguien que creo que la mayoría de nosotros reconoceríamos, el elegido de Dios. Creen que los salvos son llamados elegidos. Los elegidos de Dios están incondicionalmente seguros. En Cristo, es imposible que un verdadero creyente llegue a ser un incrédulo o que un pecador salvo se vuelva no salvo, que una persona redimida se vuelva no redimida o que uno de los elegidos de Dios se convierta en no elegido. Enseñar lo contrario sería enseñar tonterías sobre la gracia condicional y la salvación condicional, enseñar que es salvación por obras. Y luego citarán algunos versículos maravillosos, pero no los citarán en contexto.
Para explicarlos apropiadamente, citarán, todo lo que el Padre me da, esto es Juan 6:37, vendrá a mí, y el al que a mí viene, no le echo fuera. Simplemente vienes a Jesús, vienes una vez, tienes 9 años, vienes al altar, aceptas a Cristo, haces la oración del pecador, eres salvo y luego, sin importar lo que te suceda o lo que hagas o tus elecciones haces a lo largo de tu vida, no puedes perderte. Ya has oído esto antes. Te sorprenderías. Hay, ya sabes, tal vez el 50% de los cristianos y evangélicos profesos que creen alguna versión de esto. También mirarán Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, nada pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y si usted lee algunas de estas cosas por sí solo y luego deja libre a un predicador para que las explique de la manera que él quiere, podría llevar a algunas personas a una comprensión muy superficial de lo que implica la salvación. Pero necesitamos todo el consejo de Dios. Amén. No escojamos un verso aquí y allá. Si fuera cierto que una vez que pudieras ser salvo, no podrías perderte. Simplemente vienes y haces esta oración y eres salvo, y no importa lo que pase y escuche a un pastor decir, bueno, ya sabes, hay diferentes niveles en el cielo. Estarás en el cielo, pero puede que no estés tan alto en el cielo. Tus recompensas serán menores. Si aceptas a Jesús y luego vives una vida malvada, estarás allí, pero no obtendrás tanto en el cielo por la eternidad. Esto es literalmente lo que enseñan. Ahora bien, si fuera cierto, sería realmente fantástico. Sería lo más maravilloso saber que todo lo que haces es decir esta oración y luego vivir para el diablo el resto de tu vida, y aún así eres salvo. También sería el engaño más terrible enseñar eso. Así que una vez salvo, salvo para siempre. ¿Es eso cierto? Una vez que eres salvo, ¿aún puedes estar perdido? Ya sabes, de vez en cuando estamos en nuestra cabaña en las colinas de Covelo, no sé si alguna vez has mirado en un mapa, pero ¿dónde está? Pero periódicamente, en el invierno, conoceré gente allí que está tratando de llegar desde Redding o Sacramento, y escucharán a alguien decir, no se puede llegar desde aquí. Porque una vez que llegues allí conoceré gente todas las noches. Hola. Hola. Sí. Creo que pasé por allí alguna vez. Dije, nunca has estado allí. Porque no pases por eso. Es como el final del camino. La acera se detiene en Covelo. Quizás hayas oído hablar de algunos nombres como William Barents, Henry Hudson, Vitus Bering. ¿Por qué esos nombres te resultan familiares? William Barrons, Henry Hudson, Vitus Barrons. Ya sabes, los tres tienen océanos, mares o bahías que llevan su nombre. Tienes el río Hudson, la bahía de Hudson, tienes el estrecho de Bering, tienes el mar de Bering. ¿Por qué? Todos intentaron cruzar el Polo Norte y murieron en el proceso, junto con miles más. Creían que una vez que siguieran avanzando hacia el norte, eventualmente el agua se calentaría, y no fue así. Y Barrons, bueno, lo intentó 3 veces. Persistente, valiente, pero desde aquí no se puede llegar. A menos que tengas un submarino, ahora pueden hacerlo. La idea de que puedes simplemente aceptar a Jesús y luego vivir para el diablo y continuar viviendo una vida de pecado no es bíblica. No creas eso. No es verdad. Ahora no quiero quitarte tu seguridad. Quiero que tengas verdadera seguridad. Amén. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora bien, ¿qué implica eso? ¿Por qué diría Jesús no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Si haces qué? Si lo superas. Eso significa que diariamente luchas contra el pecado, te esfuerzas por destruir la naturaleza carnal y seguir la naturaleza espiritual. Vuestro nombre no será borrado del libro de la vida, porque los nombres de algunas personas serán borrados del libro de la vida. Moisés dijo, Señor, no destruyas a Israel. Toma mi nombre de tu libro. Y dijo Dios, al que ha pecado contra mí, quitaré su nombre de mi libro. Dios tiene un libro. Salva a la gente en el libro de la vida. Se pueden quitar los nombres. ¿Tiene sentido? Pero confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 2 Pedro 2:20. Porque si después han escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador. Aquí mismo se habla de personas que han escapado gracias al conocimiento del Señor y Salvador. Si nuevamente se enredan en ello y son vencidos, el último fin para ellos será peor que el principio. Dice que es como un perro que regresa a través de su vómito y un cerdo que es lavado hasta revolcarse en el cieno.
pero él está describiendo a personas que son salvas pero luego regresan. ¿No cuenta Jesús una parábola sobre un sembrador que siembra semilla, y parte de la semilla cae al suelo y germina? Pero luego, como el suelo no tiene profundidad, termina secándose o ahogándose por la maleza. Pero sí brotó. ¿Quieres la buena semilla que dará frutos? 1 Corintios 69, este es un buen versículo. ¿Sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar. Ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales, ni sodomitas, ni ladrones. Yo no escribí esto, así que llévenlo al Señor. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los juerguistas, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y continúa diciendo, y así eran algunos de ustedes, en tiempo pasado. Entonces hay todo tipo de personas que están en esta lista que son salvas de estas cosas, que estarán en el reino. Pero él está diciendo que aquellos que continúen en estas cosas, no estarán allí. Así que solo porque hiciste una oración y luego dijiste, voy a vivir para el diablo, eso no funciona de esa manera. Déjame darte un par de versículos más aquí. Tengo que mirar el reloj y voy a racionar cuántos versos puedo compartir porque hay 100 sobre este tema. 1 Corintios 15 versículo 12. Ahora quisiera recordaros, hermanos del Evangelio, que os prediqué y que recibisteis. Dice que recibieron el Evangelio en el cual estáis. Recibieron y permanecen en el Evangelio. Y por el cual estás siendo salvo. ¿Notas ese verbo? Están siendo salvados. Se llama santificación. Si escuchas una condición allí, si te aferras a la palabra que yo te predico, a menos que creas en vano, estás siendo salvo, estás firme, pero es necesario que te aferres. Amén. Hebreos capítulo 3 versículo así que mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Es posible salir? Verás, después de venir a Jesús, Él no te quita la libertad de elección. Él nunca te soltará, pero tú no pierdes tu libertad de soltarte. Juan 15, 2, hablando de la vid. Él dice, cada pámpano que en mí no da fruto, lo cortará. Y todo sarmiento que da fruto, lo poda. Entonces estos son pámpanos en Cristo, pero son infructuosos. Ellos no tienen los frutos del Espíritu. Si eres cristiano, eventualmente deberías empezar a parecer cristiano. Debe haber amor, gozo, paz y sufrimiento, bondad, fe, mansedumbre, etc. ¿Bien? ¿Has oído la vieja expresión? Si camina como pato, si grazna como pato, si nada como pato, si vuela como pato. ¿Qué es? Es un pato. Y entonces los cristianos no dicen simplemente, oh, sí. Bueno, soy cristiano. Simplemente no soy un practicante. Alguien me dijo eso una vez. Dije, soy cristiano. Simplemente no soy un practicante. No existe tal animal. Quizás sepas acerca de Jesús. Y sé que la gente dice, oh, sí. Fui a la iglesia cuando era joven. O tengo una cruz colgando del espejo de mi auto para mantenerme a salvo cuando estoy borracho. Y conducir no funciona de esa manera. O estás siguiendo a Cristo y sus enseñanzas o no. O estás rendido y Él es tu Señor y Él toma las decisiones, o no lo hace. La Biblia dice que Él gobierna en nuestro corazón o el pecado gobierna en nuestro corazón. No puedes tener ambos. Entonces estos versículos son bastante claros. Entonces necesitamos tener fe, pero somos salvos por la fe, pero necesitamos una fe que sea realista y cautelosa. 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Estamos haciendo un poco de eso ahora mismo. ¿Qué implica esto? Él está hablando a la iglesia de Corinto. Él dice, examínate una vez o de vez en cuando. Recibes un cheque y ves, estoy en la fe. No significa que estés pasando todo tu tiempo, ya sabes, evaluando tu ombligo. Los cristianos deberían mirar a Cristo, pero de vez en cuando hay que preguntarse, ¿tengo los frutos? ¿Hay algo mal en mi vida? Ponte a prueba. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados? Pablo deja lo más claro posible que necesitamos, de vez en cuando, evaluar. ¿Estoy creciendo? Y siguiendo al Señor, Hebreos 41. Por lo tanto, puesto que aún queda la promesa de entrar en su reposo, temamos que alguno de vosotros, por incredulidad, parezca haber fracasado. Ahora, la Biblia habla de no tener miedo, y aquí dice, temamos. Job era un hombre que temía a Dios. Lo mencioné la semana pasada.
Un hombre perfecto y recto temía a Dios. Entonces, ¿debemos vivir con miedo? Vamos a vivir en paz. Déjame ver si puedo explicarlo quizás con un par de ilustraciones. Escuché una historia. Esta señora y su familia estaban en Florida y estaban recorriendo una antigua mansión allí, y cuando entraron al dormitorio principal, era una hermosa, ornamentada y antigua mansión, y la colcha, una antigua mansión completamente ornamentada, y la colcha decía: asegúrese de lavarse bien las manos inmediatamente después de tocar. Y las cortinas tenían un pequeño imperdible. El letrero decía: asegúrese de lavarse bien las manos inmediatamente después de tocar. Entonces, por supuesto, no tocaron nada. Al salir, le preguntó al chico. Ella dijo: ¿con qué tipo de químicos se tratan estas cosas? Y él sonrió y dijo: no se les trata con nada. Descubrimos que cuando dijimos que no tocaran la colcha, no funcionó. Pero si la gente pensaba que había algo radiactivo en la colcha, no lo tocaban. Dijo que el miedo es algo bueno. Si pones un letrero en la pared del pasillo y dice pintura húmeda, ¿sabes qué van a hacer los niños? ¿Aún está mojado? Me pregunto. La naturaleza humana. Entonces esa no fue mi ilustración. Aquí está mi ilustración. Entonces, ¿alguno de ustedes ha practicado tirolesa antes? Tirolesa. Sí. Es que despegó en los últimos 30 años. Karen, yo y los niños lo hemos hecho varias veces, y recuerdo una vez que lo hicimos en México. Hace un par de años fue la última vez que lo hicimos en Guatemala y en diferentes lugares. Lo hicimos en Jean, el pastor Ross y yo, estamos en Sudáfrica. Nos subimos a la tirolesa más rápida del mundo. Es tan rápido que tienes un paracaídas. Y sí. Es muy empinado. Y en realidad lo consigues si no tienes el paracaídas. Si pierdes el paracaídas, provocas un gran revuelo cuando aterrizas. Entonces es divertido. Es algo emocionante, y vas en tirolesa por la selva tropical allí en México, y cuando vas, te sientan y te dan un arnés. Te dan guantes. Te dan un casco. Te dicen qué sacar de tus bolsillos. Luego te hacen ver un video y te dan unas instrucciones de seguridad. Después de hacer eso, caminan alrededor de cada persona y se aseguran de que su arnés le quede bien. Y luego saltas de estas plataformas sobre enormes extensiones de selva tropical, y confías en este pequeño cable para llevarte a través, y es algo emocionante mientras flotas en el aire, y miras toda la selva tropical, y hay un paisaje hermoso y lo disfruto. Tengo un poco de miedo, pero mucho más divertido. Puedes equilibrar esas dos cosas en la vida. ¿Bien? Sé que lo tengo, ya sabes, si sigo las instrucciones del guía, y si uso los guantes y escucho atentamente y miro la película y tengo mi casco, tengo mi chaleco, lo revisaron todo, y luego siempre me aseguro de que alguien mucho más pesado que yo vaya primero. Cuando voy busco a los turistas y digo: Karen, vamos detrás de eso. Dije: lo lograron, lo lograré. Y entonces te diviertes. ¿Bien? ¿Sabes qué? En la vida necesitas un cierto equilibrio de miedo. No tengo miedo cuando conduzco, pero tengo suficiente miedo si veo un letrero que dice: giro cerrado a 20 millas por hora, voy a reducir la velocidad porque sé cuáles son las consecuencias. Pero no tengo miedo de conducir. Pero debes tener miedo del pecado porque el pecado es mortal. Sí. Y ya sabes, es muy astuto. Y entonces, existe este equilibrio en la vida cristiana donde estas dos cosas coexisten, donde puedes tener el gozo del Señor y un temor saludable de Dios y un temor al pecado. Amén. Entonces tienes esta fe cautelosa que usas. Apocalipsis 2:10, no temáis ninguna de esas cosas que estáis a punto de sufrir, en verdad. El diablo está a punto de echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fieles hasta la muerte y os daré la corona de la vida. ¿Dice ser fiel 5 minutos? Vea si puede ser fiel a través del servicio de la iglesia. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo? El que aguanta. ¿Cuándo? Hasta el final serán salvos. ¿Quieres salvo? No se aguanta solo una vez. Es un proceso de permanecer con el Señor. Amén. ¿Tiene sentido? Y luego la fe, la verdadera fe, es la fe condicional. Y les leo este versículo. Quiero leerlo una vez más.
1 Corintios 15 versículos 1 y 2. Además, hermanos, os declaro el evangelio que os predico, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual sois salvos. ¿Suena eso como una condición? Si retenéis la palabra que os predico. Por cierto, Juan 3:16 es condicional. Tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito, el Hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca. ¿Quién hace qué? Creer. Cree. ¿Sabes lo que significa creer? Sigue su palabra, su enseñanza. No se puede decir, creo en Jesús, y luego ignorar por completo todo lo que él enseñó. Entonces creer significa vivir en él. Amén. Hebreos 3:6. Sino Cristo como Hijo para siempre sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el regocijo de la esperanza, si nos retenemos firmes hasta el fin. ¿Suena eso como que una vez salvo, siempre salvo o que debemos aguantar? Necesitamos seguir adelante. Necesitamos poner la mano en el arado y no mirar atrás. 1 Juan 1:7, pero si caminamos en la luz. Escuchas la condición allí. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ser cristiano es un caminar diario y si nos levantamos todos los días y decimos voy a caminar con el Señor. Ahora bien, si te pierdes un día, no significa que estés perdido para siempre. No es un buen día ocasional. No significa que no hayas tenido tus momentos. Hablamos de eso la semana pasada donde Dios dijo, ya sabes, el tipo de problema crónico en la humanidad es que somos atacados, somos tentados, nos desanimamos y a menudo caemos. Puede que tengamos que arrepentirnos y llorar a menudo a los pies de Jesús, pero sigue adelante. Amén. Romanos 22:11. Por tanto, considerad la bondad y la severidad de Dios. Sobre los que cayeron, severidad. Pero hacia ti, bondad. Si continúas en su bondad. ¿Suena claro? De lo contrario, quedarás aislado. ¿No está claro? ¿Suena eso como si la salvación fuera algo único? Ya sabes, ser cristiano es como estar casado. No es una carrera de velocidad, es una maratón. ¿Puedo obtener un amén? Tienes que seguir adelante todo el tiempo si continúas en su bondad. De lo contrario, quedarás aislado. Y ellos también, si no perseveran en la incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Esas también son buenas noticias. Incluso aquellos que cayeron, si no continúan en incredulidad, pueden ser injertados nuevamente. Apocalipsis 2:5, recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y él está hablando a la iglesia aquí en Apocalipsis capítulo 2, o si no vendré a ti presto y quitaré tu candelero de su lugar a menos que te arrepientas. Si estás viviendo en pecado conocido y no te arrepientes, la Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Pastor Duke, todos hemos pecado después de haber recibido el conocimiento. La palabra pecado significa si continuamos viviendo una vida de pecado. Es un verbo continuo. Si continuamos viviendo una vida de pecado después de conocer la verdad. Ya no hay más sacrificio por los pecados. No puedes simplemente decir, te agradezco por tu salvación y sigo viviendo para el diablo. Hay tanta gente que afirma que el nombre de Cristo lo está haciendo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Pero yo castigo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. No sea que, y dijo, lo contrario, sea como si hubiera predicado a otros y yo mismo quede náufrago o descalificado. Paul dijo, diariamente tengo que disciplinar mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es verdad? Y someterlo a la voluntad de Dios. O aquí estoy, predicando a todos los demás, y estaré perdido. Dijo que debemos seguir adelante de manera consistente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la parábola de Mateo 18? A este deudor despiadado se le ha perdonado esta enorme deuda, como 10.000 talentos. Está perdonado. Y fue perdonado. El rey escribió perdonado al lado de su nombre, pero luego salió y no quiso compartir ese perdón con ningún consiervo. Su perdón fue descalificado. Fue revocado. Entonces, solo porque vienes al Señor y eres perdonado y salvo, si luego te niegas a vivir la vida cristiana y seguir sus enseñanzas, bueno, es posible que hayas sido justificado en un momento, pero la justificación se evapora si lo haces. No seguirlo con la santificación.
Los hijos de Israel fueron salvos de Egipto gracias a la sangre del Cordero. Los llevó al desierto y les dijo, yo os salvé. Aquí está mi ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que se negaron a obedecer murieron en el desierto. ¿No es así? Entonces Él nos salva primero, pero luego nos saca y dice, mira ahora, te he mostrado mi amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la fe cristiana es una fe continua. Ya hemos dicho eso. 1 Santiago, versículo 25, 1 Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, sin ser un oyente olvidadizo, sino un ¿qué? Un hacedor del trabajo. Este será bendecido. Quiero ser bendecido. ¿No es así? Así que no puedes simplemente ser un oyente. Él dice, necesitas escucharlo y luego debes hacerlo. Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados si las hacéis. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no estoy enseñando la salvación por obras. Estoy enseñando que si realmente tienes fe, se verá en tus obras. Y está en curso. Dios no espera que sepas todo en un día. La Biblia dice aprende a hacer el bien, deja de hacer el mal. La santificación es un proceso de aprendizaje. Dios está trabajando diariamente para salvarnos y enseñarnos, pero debemos cooperar. Amén. Y estar dispuesto a progresar. Si tienes algo que te persigue y no estás lidiando con ello, eso no es saludable para tu alma. Y quiero enfatizar que hablamos de esto la semana pasada, podemos cometer el mismo error una y otra vez. Y pensamos que Dios está tan cansado de escucharme arrepentirme de ese problema. No, no lo es. Está dispuesto a perdonar libremente. Él es paciente con nosotros, palabra. Amén. Él es abundante en misericordia y perdón. El problema es que puedes endurecer tu propio corazón si no tomas en serio la convicción. Todos conocen gente desde hace años y, ya saben, dirán, oh, ya saben, realmente necesito hacer algo con mi dieta. Realmente necesito hacer algo. Realmente necesito hacer algo. Tengo que cuidar mejor mi salud y eso, pero no hacen nada. Luego regresan a casa del médico y reciben un informe que dice, tienes cáncer en etapa 2. De repente, se vuelven extremadamente motivados para finalmente hacer algo. No espere hasta que Dios tenga que hacer algo así para llamar su atención. Podrías. Puedes hacer mucho más de lo que crees si estás motivado. Es asombroso. Qué fácil es resistir la tentación cuando nuestra vida está en juego. Creo que simplemente asumimos la misericordia de Dios y ese es el peligro. Necesitamos una fe continua. Ahora quiero leerles algo del libro de Ezequiel. Vaya conmigo al capítulo 18 de Ezequiel. Saben, este profeta es un profeta del Antiguo Testamento, pero también tiene una buena teología del Nuevo Testamento. Recomiendo todo el capítulo, pero no tenemos tiempo para leerlo todo ahora. Pero él va y viene y explica quién se salva y quién se pierde. Y no es necesario ir a la universidad ni a un objetivo alto para comprender esto. Todo el mundo puede entender lo que escribió este brillante profeta y sacerdote. Él dice aquí en el versículo 21 de Ezequiel 18. Pero si un hombre impío se aparta de todos sus pecados que ha cometido y guarda mis estatutos, guarda todos mis estatutos y hace lo que es lícito y recto, ciertamente vivirá. Él no morirá. Si eso está claro, di amén. Pero si un hombre justo, versículo 24. Pero si un hombre justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, él era justo, pero ha apostatado y hace conforme a todas las abominaciones del impío. ¿Vivirá? Toda la justicia que ha hecho no será recordada a causa de la infidelidad de que es culpable, ni de los pecados que cometió. Por causa de ellos morirá. La Biblia deja bastante claro que no es algo que ocurre una sola vez, sino que es una rendición continua al Rey. Amén. Y luego Dios dice en el 20, versículo 23. Tengo en absoluto placer en que el impío muera, dice el Señor, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Y él continúa, dice, convertíos de vuestros malos caminos, porque moriréis. Hey, quiero darles otro del Antiguo Testamento. Ve conmigo al libro de Zacarías. Hay una gran teología aquí.
Capítulo 3, el libro de Zacarías. Si sigues estos profetas menores en el Antiguo Testamento, solo unos pocos profetas antes de llegar al Nuevo Testamento. En términos simples, no puedo darles un número de página, porque todos tenemos Biblias diferentes, y eso está bien. Zacarías capítulo 3. Luego me mostró a Josué el sumo sacerdote. El sacerdote representa al pueblo. Él intercede por ellos. Esta es una visión. De pie ante el ángel del Señor. Este pudo haber sido el Cristo preencarnado llamado ángel del Señor. Y Satanás está a su derecha para posar o acusarlo. El Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Está acusando al sumo sacerdote. Y el Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor os reprenda. ¿Quién ha elegido a Jerusalén? Repréndete. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Lo he salvado de la destrucción, en otras palabras. Ahora Josué estaba vestido con ropas sucias. Se supone que los sacerdotes no deben tener ropas sucias, ni tampoco el cristiano. Se supone que debemos tener el manto de la justicia de Cristo. Por eso el diablo lo acusaba, por sus pecados. Eso es lo que representan las vestiduras inmundas. Por cierto, los redimidos están vestidos con túnicas blancas en el Apocalipsis. Entonces estos son símbolos de justicia y pecado. Josué está vestido con ropas sucias y está de pie delante del ángel. Entonces el ángel habló a los que estaban junto a él. Supongamos que este es Cristo. Él está hablando con los ángeles asistentes. Quitadle las vestiduras inmundas. Y él le dijo, mira, yo he quitado tu iniquidad. ¿Qué representan las vestiduras inmundas? Iniquidad. ¿Cuántos quieren que se elimine su iniquidad? He quitado de ti tu iniquidad. Te vestiré con ricas vestiduras. Luego los ángeles le pusieron estas hermosas túnicas. Y dije, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Por cierto, el turbante del sumo sacerdote tenía un pequeño cartel dorado que decía, Santidad al Señor. Le pondrán un turbante en la cabeza. Entonces le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le pusieron ropa y el ángel del Señor se presentó. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué. Él está amonestando al sumo sacerdote, que acaba de recibir la ropa nueva, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si sigues mis caminos, parece que tiene otra opción. ¿Bien? Si andas en mis caminos y guardas mis mandamientos, entonces también juzgarás mi casa y también estarás a cargo de mis atrios. Y te daré un lugar para caminar entre los que están aquí, hablando en los lugares celestiales. Hablando y viviendo con ángeles. Él dijo, te daré batas limpias. Voy a salvarte. Tu iniquidad ha sido quitada. Estás vestido con ropas de justicia, pero ahora tienes que andar en mis caminos y guardar mis mandamientos. Amén. Amén. Y, sin embargo, gran parte del mundo cristiano está confundido sobre este tema. Necesitamos una fe continua. Necesitamos una fe segura. Dios no quiere que vivamos con miedo. ¿Qué dijo Pablo cuando se acercaba al final? 2 Timoteo 12. Él dijo, sé en quién he creído, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta ese día. Lo sé. Y tenemos algunos versos en las paredes aquí en el santuario. 1 Juan 513. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos quiere. Tienen confianza. ¿Cómo puedes animar a otras personas acerca del gozo de la vida cristiana si siempre vives con la duda de si lo lograrás o no? Bien. Necesitan ver en ti que esto funciona. Puedo testificar que funciona. Tengo paz. Tengo esperanza. Yo tengo un futuro. Sé quién tiene el control de mi vida. Entonces, necesitas tener esa confianza y esa paz. Y tendrás una vida mucho más productiva. Recuerdo haber escuchado, de hecho entendí este sermón. Estaba leyendo un libro de J. E. Packer, y cuenta una historia sobre cuando este terrateniente muy rico, cuando se acercaba al final de su vida, quería hacer algo bueno para sus sirvientes, y tenía algunos sirvientes que habían trabajado fielmente para él y era dueño de mucho terreno. Y él dijo, miren chicos, tengo una hermosa mansión. Has trabajado para mí. Quiero que puedas construir tu propio lugar. Él dijo, voy a darles a cada uno una sección de tierra en el límite de mi propiedad. Cada uno tiene 20 acres y, ya saben, yo me encargaré del trabajo de escritura, pero es suyo. Bueno, uno de ellos está tan emocionado que va y ve la tierra. Ya está marcado para él, y él va y comienza a talar árboles, y comienza a construir la casa, y comienza a plantar los campos, y su esposa y su familia están emocionados, y están contándoles a todos sus vecinos lo maravilloso que es este maestro para el que han estado trabajando.
El otro tipo dice, he estado en el juzgado y aún no han tramitado la escritura. Y finalmente, se procesa la escritura y él dice, tengo que llevar esto a un abogado para que lo revise. Y pasa todo su tiempo dudando. Dijo, no sé por qué. Debe haber algunos. ¿Cuáles son los compromisos que conlleva esto? ¿Por qué me darías esta propiedad? Y él nunca realmente confía en que sea suyo. Al final del año, ¿quién crees que tiene mejores casas y campos y tiene más producción en sus tierras? ¿El que cree y actúa según esa creencia o el que siempre duda? Vi una imagen en la pantalla del puente Golden Gate. Cuando se estaba construyendo el puente Golden Gate, al principio de la construcción, murieron 20 hombres. Es un lugar muy predicador. Si alguna vez has estado, durante ese tiempo en ese lugar geográfico, hay tormentas y puede hacer mucho viento y mucho frío. Y estos tipos estaban en estas alturas, y estaban sobre el hierro mojado con toda la niebla, y se resbalaban y caían hacia la muerte. Y entonces tuvieron una idea. Dijeron, mira, ya sabes, tenemos que hacer algo para proteger a estos tipos. Y un tipo llamado Strauss, que es el ingeniero jefe, fue quien dijo que teníamos que darles cascos. Uno de los primeros trabajos donde todos tenían que usar cascos, usaban gafas, les daba crema para la piel porque se quemaban la piel por el sol y el viento allí todo el tiempo, y comenzó a usar equipo de seguridad y finalmente gastaron $100,000 y construyeron una red. Y si tienes muy buena vista, puedes ver la sección del puente, que está en la parte inferior. Hay una red colgando a lo ancho. Y el primero que cayó en la red fue un tipo llamado el Zampa. Llamaron a todos los que fueron atrapados por la red del club de la mitad del camino al infierno. Al acaba de morir en 2020. Tenía 95 años. Ayudó a construir el puente Golden Gate, el puente Carquinez. Trabajó en puentes hasta los 65 años. Le encantó. Es un grupo difícil, pero les encantó recibir ayuda allí y sentir la emoción de todo. Pero dijo que lo interesante fue que hubo 10 hombres que fueron salvados por la red que cayó. Algunos de ellos resultaron heridos al golpear la red, pero sobrevivieron. Y dijo que lo sorprendente fue que una vez que colocaron la red, su productividad aumentó un 25%. Porque los trabajadores tenían confianza. Por eso he pasado un par de semanas hablando sobre cómo puedes tener fe en que vas a lograrlo. Todo se reduce a: ¿crees que tienes un demonio más grande o un Jesús más grande? ¿Estamos más preocupados por lo que el diablo hará con nuestra vida o tenemos más fe en lo que Jesús puede hacer con nuestra vida? En realidad solo hay dos opciones. Y Jesús dijo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, si creéis. Todo es posible para el que cree. Y pensé que era interesante que el Zampa fuera el primero en caer en la red. También fue el último en fallecer. Dios quiere que tengamos una fe tranquila. Romanos 51, pues, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Jesús dijo, paz, Juan 1427, la paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo te lo da, yo te lo doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora bien, hay cosas que Dios nos dice que evitemos y puede haber elementos de miedo, pero Él no quiere que vivamos con miedo. ¿Quiere que vivamos en qué? Paz. Él es el príncipe de la paz. Pablo dice, Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiero la falsa seguridad de que una vez salvo, siempre salvo, si no es real. Quiero la seguridad real basada en las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo que el Señor nos ofrece. He visto esto en el aeropuerto cuando vas y es posible que lo hayan mencionado antes, puedes distinguirlo bastante bien de las personas que han confirmado vuelos en comparación con las que están en espera. Las personas que están en espera saben que a veces se quedan mirando el avión despegar. Y a menudo están rondando la puerta mientras se lleva a cabo el proceso de embarque, y puedes verlos contando cabezas y, oh, hombre, este vuelo parece lleno. No sé si podrán tener alguna habitación vacía. Y están rezando para que alguien más cancele o llegue tarde para que haya espacio para ellos. No parecen nada pacíficos. Pero aquellos que tienen su boleto con un número de asiento en la mano, se sientan. Se pusieron los auriculares y están leyendo, se relajan y miran su reloj para ver cuándo comienza el embarque. Actitud completamente diferente.
¿Bien? Dios quiere que tengas ese tipo de paz y confianza, pero no una presunción imprudente. Cada uno examine a sí mismo si está en la fe. Existe ese equilibrio que necesitamos. ¿Sabes? Una forma en que podría ilustrar esto es con una historia real. El año pasado, Karen tuvo un gran cumpleaños. Dejaré que ella decida si quiere decirte cuál fue. Pero tuvo un gran cumpleaños y dijo, quiero ir a ver las pirámides. Su madre y Stephen fueron a Egipto y vieron las pirámides un año antes, así que dije, está bien, querido. Nos vamos. Iremos a Egipto. ¿Y cómo vamos a Egipto? Dijeron, ya sabes, uno de los mejores lugares para bucear del mundo es el Mar Rojo. Quiero ir a bucear y Karen también. Y entonces nos reunimos con algunos otros creyentes. Nos subimos a un barco donde te sumerges desde este barco en el Mar Rojo, y fue hermoso, y nos lo pasamos de maravilla. No me importan mucho las pirámides, pero el buceo fue realmente agradable. Y tengo una experiencia cercana a la muerte. Lo que haces es vivir en este barco. Tienes a los buzos y hay algunos maestros de buceo y tripulación y el capitán y vas a diferentes lugares y buceas, pero tienen estos botes de goma en el barco principal. Son botes de goma con motor. Y estoy tratando de recordar si tienen un nombre para esos. Zodíaco. Lo llaman barco Zodiac. Y lo que hacen es llevarte al arrecife. Estás en medio del océano, pero, ya sabes, tienes tu equipo de buceo, y te dejan y te dicen, bueno, puedes bajar, ya sabes, 80, 100 pies, lo que sea. Lo es, y aquí está la inmersión. Tienen un plan de buceo, y luego nadas, regresas y nos encontraremos contigo a 1 milla de distancia o lo que sea. Así que hicimos esto varias veces. Fue grandioso. Pero en una de las primeras inmersiones tuve verdaderos problemas. Ahora bien, para empezar, soy una de las personas de mayor edad en el viaje, así que no recuerdo no saber nadar. Siempre he sido un muy buen nadador. Tengo medallas de buceo del ejército. Natación, buceo. Me siento muy cómodo en el agua. Papá tenía una piscina. Entonces me meto en el agua y me doy cuenta de que cuando intento salir a la superficie después de una de las primeras inmersiones, me cuesta mucho. Bueno, déjame explicarte un poco sobre el equipo de buceo. Por supuesto, tienes tus aletas, tienes tu máscara, tienes tu snorkel, luego tienes chalecos. Lo consideras como un chaleco salvavidas, pero se infla y se desinfla. Es un BCD, un dispositivo de flotabilidad controlada. Y cuando tengas tu tanque pesado, ya sabes, te hundirás como una roca si no tienes algo que te mantenga a flote. Entonces tienes tu tanque de aire, que es de metal, y tienes, ya sabes, tu otro equipo y presionas un botón y esta cosa se llena de aire y te mantiene flotando y estás en la superficie. Bueno, hace unos 10 años, un amigo me regaló todo su equipo de buceo. Dijo que apenas lo use. Y pensé, esto es genial. Así que seguí planeando usarlo algunas veces, se lo envié a Nathan para que lo usara en Majuro, y no sé si alguna vez lo usó. Y luego, lo volví a poner en el ático y nunca se me ocurrió que estar sentado en el ático a 190 grados durante los veranos de Sacramento durante varios años tendría algún efecto sobre él. Se veía bien. Y así, en una de estas primeras inmersiones, casi me ahogo porque todos están volviendo al bote y yo estoy luchando por subir. También pusieron pesos de plomo en un cinturón. Entonces tengo estos pesos de plomo. Tomé la lata y sigo poniendo aire en mi chaleco y no ayuda, y estoy pataleando con todo lo que tengo para llegar a la superficie, y estoy luchando. Estoy pataleando con aletas para llegar a la superficie, y el tipo que todos subieron al bote menos yo. El chico de la tripulación, dice, está bien, tírame tus aletas. No puedes subir con las aletas puestas. Así que dejé de patear para conseguir mis aletas, y ahora tengo una, pero me hundí otros 12 pies. Estoy haciendo clic con el otro para volver a levantarme y tirarles uno, y estoy luchando. Todavía tengo mi regulador. Voy, respiro, intento alcanzarlos. Le tiro una aleta. Bajé para intentar meter la otra aleta. Ahora no tengo aletas y no puedo subir a la superficie. Estoy pataleando con todas mis fuerzas y soy un buen nadador, pensé. Y estoy tratando de llegar a la cima y finalmente llego a la cima y creo que me voy a desmayar. Ahora, un buceador entrenado lo sabría. Entonces todo lo que tienes que hacer es tirar del botón de liberación y tus pesas se caerán. Y si eso no es suficiente, simplemente desconecta el chaleco, lo dejas y salvas tu vida. Pero eso es caro. No iba a perder esas cosas. Así que casi me muero. Quiero decir,
Estoy a punto de desmayarme. Y me levanto y simplemente levanto la mano. Y el tipo me agarra la mano, me levanto y le entrego mi aleta. Me arroja y luego agarra la parte trasera de mi chaleco y me tira hacia adentro. Y caigo en el bote, y toda esta agua sale de mi chaleco. Los precintos se habían roto. En lugar de estar lleno de aire, estaba lleno de agua. Y no tenía flotabilidad. Y me di cuenta, vaya, eso fue realmente tonto. Ahora déjame decirte, ¿es alguna vez apropiado decir que eres salvo? Eso depende. Depende de quién estés hablando. Es una de esas cosas. Cuando me subió al bote salvavidas, dije, alabado sea Dios, he sido salvado. Aún no había regresado a la nave nodriza. Si quisiera, ¿podría saltar por la borda? ¿O me podrían tirar por la borda? Pude. ¿En las olas? Sí. Pero en lo que a mí concernía, fui salvo. Me estaba ahogando y ahora estoy en el barco. ¿Ves lo que estoy diciendo? No significa que nunca puedas perderte. ¿Ves lo que estoy diciendo? Y entonces, como cristiano, cuando vienes a Jesús, Él te salva. Tu vida es diferente. Estás muerto. Estás vivo. Eres una nueva criatura. Hay tantas cosas diferentes. Estás salvo en ese sentido. No querrás decir que eres salvo como diría un calvinista o algún bautista. Eso significa que no puedo estar perdido. Está terminado. Incluso Paul dijo, no me considero haberlo comprendido, pero sigo adelante. Amén. Y finalmente, el bote pequeño regresó al bote grande, y yo estaba muy agradecido, así que le cambié mi chaleco a otra persona. Les dije que tenía algunos problemas. Les hago un descuento. Les digo, amigos, que sé lo que se siente al poner mi fe en un chaleco que no funciona, en un chaleco salvavidas que no funciona. Hay mucha gente que está poniendo su fe en una salvación que no los salvará cuando se metan en aguas profundas. Necesitas saber que tienes lo real y que tu fe se basa en las promesas de Dios en su palabra. Amén. A través de Cristo. ¿Cuántas cosas puedo hacer? Todo. Todo lo puedo en Cristo. Y Jesús puede salvarnos si mantenemos nuestros ojos en Él. El Señor es nuestra luz. Amén. Nuestros cantantes saldrán y cantaremos esto juntos.